Problema número 29. Me piden factorizar el siguiente polinomio e indicar el mayor término independiente. Bien, ok. Entonces vamos a factorizarlo. Aquí lo podemos hacer mediante el método de aspa doble. Aquí tenemos una primera aspa en los primeros tres términos. Bien, tendríamos 5x, 3x, y para que me dé 14 tendría que ser en este caso 3y por aquí y y por acá, ya que 9 más 5 me da 14. Ahora, con estos dos términos y el término extremo que es 14, debo realizar un aspa de tal forma que me dé 23y. Para ello tendría que colocar 2 y 7 por aquí, ya que de esa forma me da 21 más 2 me daría 23. Y el 41x es para verificar simplemente que lo que hemos hecho es correcto. ¿Cómo lo verificamos? Con los extremos. 7 por 5, 35, 3 por 2, 6, 6 más 35, 41. Cumple, entonces todo está bien. Los factores serían 5x más 3y más 2 y finalmente 3x más y más 7. Me piden el mayor término independiente. Bueno, acá hay un término independiente y aquí hay otro, y el mayor sería 7. Respuesta del problema 29. Problema 30. Se tienen 4 libros de aritmética y 3 de álgebra. ¿De cuántas maneras podemos ordenarlos en un estante donde entran 5 nada más y deben estar alternados? A ver. Entonces puede ser de la siguiente manera: aritmética, álgebra, aritmética, álgebra, aritmética. O también podría ser de la siguiente manera: álgebra, aritmética, álgebra, aritmética, álgebra. Bien, serían las dos posibilidades. Aquí tendríamos que, para escoger en este caso los 3 libros de aritmética, utilizar una variación, ya que sí importaría el orden en el cual colocaríamos los libros. Si yo coloco un libro de aritmética aquí y otro acá, y cambiamos el orden, ya no sería lo mismo. Asumimos que los libros de aritmética son de diferentes temas, obviamente. Entonces tendríamos variación de los 4 libros de aritmética, vamos a escoger 3. Y de los 3 libros de álgebra vamos a escoger 2. Listo, ya está. O la otra posibilidad es que de los libros de aritmética escojamos tan solo 2, variación de 4 en 2, y los libros de álgebra sean 3, variación de 3 en 3 o simplemente permutación de 3. A ver, por fórmula tendríamos 4 factorial sobre la diferencia que sería 1 factorial por, y aquí tendríamos 3 factorial sobre la diferencia que es 1 factorial. 4 factorial sería 24, 3 factorial sería 6, 24 por 6 me daría 144. Y aquí tendríamos 4 factorial sobre 2 factorial y aquí 3 factorial sobre 0 factorial, que es 1 al final. Bien, entonces 4 factorial me daría 24, entre 2 me daría 12. Bien. Y aquí tendríamos 3 factorial entre 1 factorial, porque 0 factorial es 1, me daría 6. 12 por 6 me daría 72. Ahora puede ser de una forma o de la otra forma. Y cuando es o, se suma. Así que si sumamos, me daría en este caso 216. A ver, acá me da 11. Llevando 1, 216. Y esa sería la respuesta al problema 30. Problema 31. Si tenemos estas igualdades, me piden hallar el menor valor de A más B más C. Bien, comencemos por acá. Descomposición polinómica, tendríamos B cuadrado más 1 igual a 7C más 2. Las variables para un lado, B cuadrado menos 7C es igual a 1 y tendríamos que tantear. Bien, a ver, la primera posibilidad sería, por ejemplo,
en este caso 8 y por aquí 9. 64 menos 63, 1. Tal vez hay más posibilidades, pero me piden el menor valor, así que como estos son los primeros valores, me quedo con estos. Bien, aquí ahora igualamos estos dos. Bien, tendríamos en este caso a cuadrado más 2a más 2 igual a b cuadrado más 1. Pero b vale 8. 8 al cuadrado, 64 más 1, 65. Listo, ya está. Lo que podemos hacer a continuación es esto. Miren, a cuadrado más 2a más 1 más 1. Y ese 1 lo paso al otro lado. Me daría 64. Bien, lo he descompuesto en dos unos. Un 1 está aquí y este 1 pasa al otro lado restando. Este es un binomio cuadrado. A más 1 al cuadrado igual a 64. Con lo cual a más 1 tendría que ser 8. 8 al cuadrado 64, en donde a necesariamente tendría que ser 7. Ya tengo los tres valores, me piden a más b más c, y si sumamos 8 más 9 me daría 17, más 7 me daría 24, y esa sería la respuesta. Problema 32, sí. Tengo la siguiente expresión, me piden hallar esta otra expresión que como vemos tiene las mismas variables que la primera. Partimos del dato, vamos a operar esto, a ver, abajo tendríamos AB, multiplicamos, aquí me daría A cuadrado, aquí me quedaría B cuadrado, igual a 2. El AB pasa al otro lado, a multiplicar y me daría 2ab. Como son cuadráticas, todo pasa para el lado de la cuadrática. Menos 2ab más b cuadrado igual a 0. Este es un binomio cuadrado, a menos b elevado al cuadrado igual a 0, pasa como raíz, me daría que a menos b es igual a 0, y finalmente a es igual a b, ya que pasa al otro lado. Si a vale b, entonces esta división me daría 1, elevado a la 2016 simplemente es 1, b es igual a, la división me daría 1, elevado a la 17 es 1, y 1 más 1, 2. Esa sería la respuesta del problema 32. Problema número 33, si a cuadrado, a más 2 al cuadrado y 4 al cubo son los primeros términos de una progresión geométrica de términos enteros, hallar la suma de los 10 primeros términos. A ver, si es una progresión geométrica debe cumplirse que el segundo término entre el primero, vamos a colocarlo por aquí, el segundo entre el primero es igual al tercero entre el segundo. Muy bien, ya está. Entonces pasa a multiplicar, me daría a más 2 a la cuarta. Bien, producto de bases iguales, exponentes se suman. Y aquí tendría 4 al cubo y aquí tendría a elevado al cuadrado. Si nosotros volvemos a leer esta parte del problema, nos indica que son términos enteros. Por lo tanto, podemos jugar con el valor de a y nos damos cuenta que a vale 2. Bien, me daría 2 más 2, 4, 4 a la cuarta, 2 al cuadrado 4, por 4 al cubo, 4 a la cuarta, cumple con la igualdad, así que a vale 2. Me piden además la suma de los 10 primeros términos. La suma de los términos de una progresión geométrica es igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la n menos 1 sobre la razón menos 1. En este caso el primer término es 2 al cuadrado, recordemos que a vale 2, 2 al cuadrado me da 4. La razón sería igual a ¿cuánto? A ver, a vale 2, 2 más 2, 4, 4 al cuadrado. Vamos a colocarlo por aquí. Y el tercer término es 4 al cubo. Así que la razón rápidamente nos podemos dar cuenta que es por 4. Así que nuestra razón es 4 elevado a la n, que es la cantidad de términos que estoy sumando, que es 10 menos 1, sobre q menos 1. Q es la razón, 4 menos 1 me daría 3. Así que si ordenamos esto,
me daría que la suma de los 10 primeros términos es 4 tercios, 4 elevado a la 10, menos 1. Y esa sería nuestra respuesta. Problema número 34. La diferencia del número de caramelos que posee Juan y Carlos es el doble de la diferencia de sus edades. A ver, la diferencia del número de caramelos que posee Juan y Carlos es el doble de la diferencia de sus edades. Es el doble de la diferencia de las edades de Juan y Carlos. Con mayúscula estamos colocando las edades y con minúscula estamos colocando la diferencia de los caramelos, ¿ok? Ahora, indican que si Juan tenía 8, vamos a colocar por aquí a Juan, si Juan tenía 8 cuando Pedro cumplió 4, bien, ahí está, y Pedro es mayor que Carlos por un año, entonces Carlos tiene 3, porque Pedro es mayor que Carlos por un año. Bien, ¿cuántos caramelos más tiene Juan que Carlos? Es decir, esta diferencia. Entonces, la diferencia de los caramelos que tienen ambos es el doble de la diferencia de las edades de Juan y Carlos. Juan y Carlos, su diferencia es 5, así que lo que estamos buscando es 10. Ahí está. La diferencia de los caramelos entre Juan y Carlos es 10 y esa sería la respuesta al problema 34. Problema número 35. Ciertas ovejas no sobrepasan de 368 ni son menos de 354. A ver, las ovejas vamos a llamarle N. Entonces son menores que 368 y son mayores que 354. Primer dato. Si se agrupan de 2, 3, 4 o 5, siempre sobra 1. Es decir, N es un múltiplo de 2 más 1 es un múltiplo de 3 más 1. Además es un múltiplo de 4 más 1 es un múltiplo de 5 más 1, ya que si se agrupan de 2, 3, 4, 5, siempre sobra 1. Por lo tanto, por una regla podemos decir que n es igual al mínimo común múltiplo de 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 más 1. En realidad, n es un múltiplo de este mínimo común múltiplo, ¿no? Entonces n sería igual a el mínimo común múltiplo, en este caso me daría 60. Entonces n sería un múltiplo de 60 más 1. Muy bien, ahora un múltiplo de 60 más 1 que se encuentre entre estos valores no sería otro que 361. Es decir, multiplicamos por 6 más 1. Bien, ahora 361 casualmente es también un múltiplo de 7 más 4, que es el último dato, porque cuando se agrupa de 7 sobran 4. Y casualmente 361 es un múltiplo de 7 más 4. Así que cumple tanto con estos múltiplos como con este último. Así que, ¿cuántas ovejas hay? 361. Problema 36. Si a un número de 3 cifras que inicia en 7, entonces nuestro número sería 700AB. Se le suprime, se le quita esta cifra, o sea el 7. El número resultante AB es un 26avo del número original, que recordemos es 700AB. Pregunta cuál es la suma de las cifras del número, es decir, me piden 7 más A más B, ¿a qué es igual? Muy bien, este 26 puede pasar a multiplicar, me daría 26AB igual a, hacemos una descomposición en bloques, me daría 700 más AB, bien, AB pasa a restar a 26AB, me daría 25AB igual a 700,
en donde AB finalmente vendría a ser igual a 28. Muy bien, entonces A vale 2 y B vale 8. Reemplazamos aquí, A vale 2, B vale 8, me piden a mí la suma, me daría 10 y 7, 17. Esa sería la respuesta a nuestro problema 36. Problema 37. Me piden resolver la siguiente ecuación logarítmica. Tenemos suma de logaritmos, lo cual es igual al logaritmo de un producto. Sin embargo, no podemos hacer ello sin antes dejar todo en una misma base. Con bases distintas no se puede hacer eso. Entonces, dejamos todo en función, en este caso, de base 9. Para ello tendríamos que elevar al cuadrado aquí, elevar al cuadrado acá. Tendríamos que aquí elevar todo a la menos 2 para que me dé, en este caso, 9. El menos invierte la base, 3 al cuadrado, 9. Aquí tendríamos que elevar a la cuarta para que me dé 9. Aquí también. Ok, y aquí lo dejamos en base 9. Estamos haciendo un cambio de base. Ahora sí, suma de logaritmos. Se coloca el logaritmo con la misma base, que en este caso es 9. Y luego multiplicamos los argumentos. Sería x al cuadrado por x a la menos 2 por x a la cuarta por x. Bien, los argumentos x al cuadrado, x a la menos 2, x a la cuarta y x. Y ello me daría como resultado 10. Por definición de logaritmos sabemos que 9 elevado a la décima me da toda esta expresión. Bien, aquí tenemos producto de bases iguales, los exponentes se van a sumar. Yo tengo aquí que estos dos se van a eliminar, me va a dar 0. Sin embargo, 4 más 1 me daría 5. Quedaría x elevado a la quinta igual a 9 elevado a la 10. Bien, recordemos que por definición 9 elevado a la 10 es igual a toda esta expresión. Bien, ahora el 5 pasa al otro lado como raíz. Va a pasar a dividir al exponente 10, me daría 9 al cuadrado. Lo cual finalmente es igual a 81. Y esa sería nuestra respuesta. Problema 38. Una placa consta de 6 símbolos. Los 2 primeros son vocales y los 4 últimos son dígitos mayores a 4. A ver, supongamos que esta es la placa. Las 2 primeras son vocales. Y las 4 últimas son, según el problema, dígitos mayores a 4. Bueno, las vocales recordemos que van aquí, son 5, así que de las 5 debemos escoger tan solo 2. Y para ello vamos a utilizar una variación. Bien, sería en este caso una variación de 5, que son las 5 vocales, en 2, porque son 2 las que quiero escoger. Ahora, ¿por qué variación? Porque no es lo mismo tener, por ejemplo, una placa que comience con A seguido de un B, no es igual a una placa que comience con B seguido de un A. Bien, son 2 placas totalmente distintas. Entonces, el orden sí interesa, sí importa. Por lo tanto, es una variación de 5 en 2. Y para tomar los dígitos, que son 4 dígitos, estos deben ser mayores a 4. Y también vamos a utilizar una variación. Bien, por el mismo argumento que en las vocales. Si una placa comienza con 1 seguido de un 2, no es igual a una placa que comienza con 2 seguido de un 1. Bien, por lo tanto es una variación de dígitos mayores a 4. Tendríamos pues el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Tendríamos en total 5, de los cuales debemos escoger 4. Y luego se multiplica. Muy bien. Me daría en este caso 5 factorial según fórmula sobre la diferencia, que en este caso es 3 factorial, por 5 factorial sobre la diferencia, que en este caso sería 1 factorial. Bien, luego este 5 factorial lo puedo descomponer a su vez en 5 por 4 por 3 factorial. Todo sobre 3 factorial, ¿no? Para que se pueda eliminar con el que está en la parte de abajo. Y 5 factorial entre 1 factorial, que es 1, me daría 5 factorial, lo cual es igual a 120. Ahora, acá tengo 20
por 120 me daría 2400. Y esa sería la respuesta a nuestro problema 38. Problema 39, me piden hallar el resto de esta división. Para ello voy a utilizar el teorema del resto, en donde tomo el divisor, lo igualo a 0 y de ahí voy a obtener el valor de una expresión para reemplazarse en el dividendo. Bien, aquí vamos a hacer lo siguiente: x cuadrado más 2x más 1 más 1. Es decir, el 2 lo hemos separado en 1 más 1. ¿Por qué? Porque los tres primeros forman un binomio cuadrado. X más 1 elevado al cuadrado igual a, y esto lo paso al otro lado, menos 1. Esta expresión es la que debo reemplazar en el dividendo. A simple vista no está, debemos darle la forma. Por ejemplo, aquí tendríamos x más 1 elevado al cuadrado, pero todo elevado a la 17. Así me daría 34, no 35, me falta uno más, así que le colocamos x más 1. De esa forma me daría x más 1 elevado a la 34 por x más 1 elevado a la 1, me daría x más 1 elevado a la 35, más 7. Aquí sí da esto de frente, x más 1 elevado al cuadrado, y aquí colocamos 14. 14 por 2 me da 28, más 3, y aquí tendríamos x más 1 elevado al cuadrado, todo a su vez elevado a la 8, para que me dé 16, pero como tenemos 17, nos falta uno más, x más 1, y finalmente más 3. Bien, lo cual vamos a colocar por aquí abajo. No nos va a alcanzar la imagen. A ver, creo que sí, exagerando un poco, más 3. Muy bien. Ahora, en este caso, recordemos que esto vale menos 1. Bien, x más 1 al cuadrado vale menos 1. Elevado a un exponente impar seguiría siendo menos 1. Multiplicado por x más 1. Más 7, esto vale menos 1, elevado a un exponente par simplemente es 1. Más 3, menos 1 elevado a un exponente par me daría 1. Por x más 1. Finalmente más 3, este 3 que está por acá. Aquí me daría menos x, menos 1, más 7, más, esto es 3 por x, me da 3x. Y 3 por 1 simplemente me da 3, más este 3 que está por aquí. En los x me daría, en este caso, vamos a colocarlo por aquí, me daría 3x menos x, 2x. Y aquí tendríamos 6 más 7, 13, menos 1, 12. Y esa sería la respuesta al problema 39. Problema número 40, me piden hallar el valor de e. E es la suma de todas estas fracciones, que tienen algo en común. Fíjense, a ver, los denominadores son el producto de dos números consecutivos. Y si tiene esa forma, es decir, que el denominador es el producto de dos números consecutivos, entonces lo podemos trabajar de la siguiente forma. Sería la diferencia entre el extremo inicial, el extremo final, todo multiplicado por 1 sobre la diferencia de los factores del denominador. ¿Cuál es el extremo inicial? Este que está aquí, extremo inicial, el cual en este caso es 1 menos. El extremo final es todo esto, 1 sobre 25, multiplicado todo por, en este caso, 1 sobre d, de la diferencia de los factores del denominador. Esa diferencia es 1, así que no va a afectar para nada. Muy bien, entonces operando me daría 24 sobre 25. Y esa sería la respuesta al problema 40.